Desde que la homeopatía existe, siempre ha tratado de dedicarse a curar a los enfermos, pero nunca ha sabido cómo lo hacía porque carecía de los medios para investigarlo, y tampoco nos preocupaba. Con el tiempo se encontró con una poderosa industria farmacéutica que les quitaba su cuota de mercado y rápidamente surgieron mercenarios que comenzaron a torpedearla, hasta que la ciencia comenzó a asentar sus bases y darle un nuevo giro a sus mecanismos de acción, que es lo que se va a tratar en este vídeo. Mucha gente critica a la homeopatía simplemente porque no la entiende. Incluso el gobierno español, haciendo un alarde de profesionalidad indebida, se atreve a gastarse el dinero de todos los españoles en concluir cosas que desconoce. Pero la medicina debe estar basada en la ciencia, no en lo que diga un mercenario de la industria farmacéutica. Y la medicina es una ciencia y a su vez es un arte. Y como es una ciencia, debe de estar basada en las ciencias elementales. En las matemáticas, en la física, en la química y en la fisiología. Pero si hay una ciencia que destaque por su exactitud, esta es las matemáticas. Y en ella voy a basar los conceptos científicos de la homeopatía para su comprensión y respeto. Para lo cual me voy a basar en la ley de los signos, y especialmente en la multiplicación. Para lo cual vamos a equiparar al signo más como salud y al signo menos como enfermedad. Si estamos sanos y respiramos y bebemos y comemos y nos relacionamos y tomamos el sol sanamente, el resultado es que seguiremos sanos. Sin embargo, si estás sano y respiras polución, bebes porquerías, comes basuras, estás aislado y no te da la luz solar, el resultado es la enfermedad. La fabricación de armas químicas representa uno de los mayores riesgos de proliferación tecnológica actual. El uso de modelos de aprendizaje profundo, diseñados originalmente para el descubrimiento de medicamentos, puede invertirse de manera sencilla para diseñar, optimizar y simular compuestos químicos letales con una velocidad y un costo mínimos. Una vez que llegamos a la enfermedad, podemos seguir dos caminos, que la ley de los signos los define matemáticamente. Para tratar una enfermedad podemos seguir dos caminos. En la actualidad, la medicina dominante sigue la ley de los contrarios. Antipática, si prescribe medicamentos contrarios a los síntomas, por ejemplo, antitusivos para la tos, antiinflamatorios para la inflamación, antidiarreicos para la diarrea y así un largo etcétera. O medicamentos alopáticos que no van en contra, sino que en alguna manera sustituyen al organismo, como la insulina, los corticoides, los anabolizantes, etc. De una u otra manera, todos tienen efectos secundarios que mantienen la enfermedad. ¿Y cuál es el problema de esta forma de tratamiento? Que siempre hay que estar tomando medicamentos para los efectos secundarios de los medicamentos anteriores, lo que genera una polimedicación y a veces un ensañamiento medicamentoso, que poco favorece al enfermo y que muchas veces es esta la que acaba con la vida del enfermo. La otra forma de tratar las enfermedades es a través de la ley de similitud, es decir, una enfermedad cura a otra enfermedad similar, como descubrió el Dr. Hahnemann hace más de 200 años. Pero ya antes, Hipócrates, el padre de la medicina y otros grandes médicos, ya la enunciaron porque el saber popular, la observación de la naturaleza y de ciertos comportamientos sociales se hizo saber.
Pero lo triste es que todavía hay mucha gente, y sobre todo los autodenominados expertos, no saben por qué, matemáticamente, menos por menos es más. Las explicaciones son varias, y aquí os muestro 3, que son totalmente aceptadas por la ciencia, salvo por los negacionistas de la efectividad de la homeopatía. La ley de los signos no es una invención arbitraria. Multiplicar dos números negativos da como resultado un número positivo, porque es la única solución que preserva la consistencia de las leyes algebraicas universales, y también, como no, de la medicina homeopática. De la misma manera, la ley de similitud de la homeopatía no es una invención arbitraria. Administrar un homeoterápico de una sustancia que a dosis ponderales produce unos síntomas, más por menos es menos, en dosis mínimas da como resultado un número positivo o restablecimiento de la salud, porque es la única solución que preserva la consistencia de las leyes algebraicas universales y la salud de los humanos, animales y plantas. Pero esta ley universal de la similitud también se puede aplicar y se aplica a todos los ámbitos de la ciencia y de la sociedad. La homeopatía ha demostrado su efectividad durante más de 2 siglos. Hahnemann ha sido homenajeado en muchos países del mundo por su labor médica. Ningún timo, como expresa el Ministerio de Sanidad español, es capaz de sobrevivir ni un año. La homeopatía sigue vigente y tal es así que existen hospitales homeopáticos en diversos países y muchos se dispensan en la Seguridad Social. Incluso en España existieron varios hospitales antes de la guerra que acabó con todo y ahora siguen pretendiendo acabar con la homeopatía en España. Ahora hay que saber cómo la homeopatía consigue crear una enfermedad similar y meterla en unos gránulos para que se produzca el fenómeno de la curación. Y antes tenemos que saber que el ser humano es una unidad indivisible, por lo que tendremos que hablar en términos de totalidad, como hicieron estos grandes científicos. Y para ello vamos a basarnos en otra ciencia fundamental, la física, que no en la química como la farmacología. Por lo que es necesario saber cómo se fabrican los homeoterápicos. Estos tienen 2 procesos, uno de dilución y otro de dinamización, que son imprescindibles para entender el por qué se requieren conocimientos de la física moderna. Y no se necesitan conocimientos de la química porque no son fármacos, como hasta ahora se venía denominando, generando con ello la inquina del Ministerio de Salud contra la homeopatía. La fabricación de medicamentos homeopáticos es un proceso estandarizado y minuciosamente regulado que transforma materias primas de origen natural en dosis infinitesimales. La sustancia original proveniente de todos los reinos naturales se diluye en 10 o 100 centímetros cúbicos de agua varias veces hasta sobrepasar incluso el famoso número de Avogadro, por el cual ya no existe materia. Pero la física nos dice que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Resume la ley de la conservación de la energía. Esta regla dice que la cantidad total de energía en un sistema cerrado o aislado siempre es la misma, aunque cambie de forma o pase de un objeto a otro. A finales del siglo pasado, el inmunólogo Jacques Benveniste formuló la hipótesis según la cual las moléculas de agua almacenan las propiedades curativas de un compuesto homeopático sometido a diluciones en serie durante su preparación. El artículo sería publicado en el número 333 de Nature el 30 de junio de 1988. Posteriormente, Luc Montagnier, virólogo francés y premio Nobel de Medicina en 2014, defendió que el agua puede retener información electromagnética de moléculas de ADN tras diluciones extremas. Actualmente sabemos que el agua tiene propiedades que van en contra de toda la lógica de la química y de la física. Por ejemplo, en su estado sólido es capaz de flotar. Pero el agua también muestra otros efectos opuestos.
Según cómo interactuemos con ella, nos hidrata o nos intoxica si se consume en exceso, y estimula o relaja el cuerpo según la temperatura a la que se aplique sobre la piel. Con esto es fácil pensar que durante la dilución del homeoterápico, así formado, guarde la información de la sustancia base en el agua, donde se disuelve, de la misma manera que cuando grabamos un CD o un lápiz de memoria, y que esta información pueda volver a reproducirse cada vez que se sintonice con ella, generando una imagen holográfica del homeoterápico. Por este motivo, un tubo de gránulos solo contiene azúcar y un CD solo contiene plástico, cuando se analizan químicamente, pero cuando se analizan físicamente contienen información. Suponemos que la memoria está guardada en el cerebro, pero no guarda la memoria en un solo lugar. Usa varias partes conectadas entre sí. Cada zona se encarga de un tipo de recuerdo o de un paso distinto al memorizar. Así utiliza el hipocampo, la corteza prefrontal, la corteza cerebral, el cerebelo o la amígdala. Pero de la misma manera que el ATP nos proporciona energía, ¿qué molécula nos proporciona la memoria? Y la contestación es bien obvia: el agua. De esta manera podemos pensar que la memoria puede localizarse en cualquier parte del sistema nervioso, incluso en el periférico e incluso en lo que llamamos anatomía invisible, donde las partículas sin masa, como los fotones, que son la clave del mecanismo de acción de la homeopatía. La dilución convierte la materia en su forma original, en energía, en luz, y como los seres vivos somos fundamentalmente agua, refracta en ella y forma los colores que se pueden apreciar en cada uno de los homeoterápicos. El color es una sensación visual que se produce cuando la luz choca contra un objeto, rebota y llega a nuestros ojos. El cerebro humano interpreta estas señales de luz como diferentes colores. Por eso, el color no es una parte propia del objeto, sino una creación de nuestra mente al ver la luz. Diluir una sustancia infinitamente no convierte a esa sustancia en homeopática. Para que lo sea, necesita del segundo proceso de su fabricación, es decir, la dinamización. Hace unos años, un grupo de ignorantes pagados por el Ministerio de Sanidad salió a la calle para demostrar que la homeopatía no servía para nada, e intentaron suicidarse con un producto homeopático. ¿Y qué ocurrió? Pues que demostraron que los homeoterápicos carecen de efectos secundarios y que si uno pretende suicidarse solo lo puede hacer con los antipáticos. Lo peor de todo es la insistencia de este ministerio en salvar los muebles de la farmaindustria, arremetiendo contra todo aquello que cure la enfermedad. La dinamización homeopática es un proceso de agitación mecánica enérgica, también conocida como sucusión, que se aplica a una solución líquida tras cada etapa de dilución. Con la dinamización se producen choques de moléculas que explican los 4 tipos principales de reacciones químicas inorgánicas. Según cómo se transforman, las sustancias son la síntesis, unión, la descomposición, separación, la desplazamiento simple, sustitución y el doble desplazamiento o intercambio. Con los choques se sueltan electrones y ocurre siempre que una partícula cargada eléctricamente, como un electrón, pierde energía. Al no poder destruirse esa energía, se libera al universo en forma de un paquete de ondas electromagnéticas, es decir, un fotón, que es una partícula sin masa que transfiere información, aunque existen más partículas que podrían explicar igualmente este fenómeno. Los homeoterápicos son ondas electromagnéticas, son fotones o partículas sin masa. En definitiva, son luz. Por otro lado, tenemos la ley de acción y reacción o tercera ley de Newton, que dice que cuando un cuerpo empuja o tira de otro, este segundo cuerpo ejerce una fuerza igual y al revés sobre el primero. Las dos fuerzas tienen el mismo tamaño, van en dirección contraria y ocurren al mismo tiempo.
Esto significa que la homeopatía no tiene un principio activo, sino un principio reactivo que lleva a la curación. La energía cinética es la fuerza que tiene un objeto por moverse, y la energía potencial es la fuerza guardada por la posición o altura de ese objeto. Podríamos decir que la salud y la enfermedad son movimiento, es decir, son energía cinética, y que el homeoterápico o cualquier fármaco antipático son energía potencial. Ambas forman la energía mecánica, de tal manera que cuando un objeto cae, la energía potencial baja y la energía cinética sube. Se transforman la una en la otra sin perderse. La energía cinética y la potencial son iguales numéricamente en un instante específico del movimiento de un sistema conservativo. Esto es lo que ocurre cuando una persona enferma toma contacto con un homeoterápico, en el cual la masa no interviene para llevar la enfermedad al equilibrio. En el fenómeno de curación, la masa no interviene. Por eso los homeoterápicos carecen de masa, funcionan por ondas electromagnéticas o por luz. La teoría ondulatoria también aporta su granito de arena a la explicación científica del fenómeno homeopático. La aniquilación o cancelación de ondas ocurre mediante la interferencia destructiva total, un fenómeno donde dos ondas de igual frecuencia y amplitud se encuentran en contrafase, desfasadas 180 grados o birradianes, haciendo que la cresta de una coincida con el valle de la otra y su suma resulte cero, y dando lugar así a la curación. En esto se basan ahora los aparatos de bioresonancia. Como hemos podido comprobar, las matemáticas y la física le dan la razón a la homeopatía. Pero la fisiología, que incluye la biología, también tiene mucho que aportar, y vamos a comprobarlo. Se llama espectro visible a la región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. Sabemos que solo podemos ver el 5% de todo lo que existe. Sin embargo, todavía hay gente que sostiene aquello de si no lo veo, no lo creo. Y inmediatamente decimos que no hay peor ciego que el que no quiere ver, que es lo que pasa con la homeopatía cuando no quieren reconocer su efectividad, pero seguramente que por otros motivos más económicos que sanitarios. La medicina siempre se ha basado en la anatomía, hasta tal punto que actualmente es una medicina mecanicista, una medicina sobre muertos, sin vida, sin energía o sin alma. En cambio, la homeopatía es una medicina vitalista, que considera la energía vital como la fuerza o aliento que da la vida y mantiene el equilibrio en el cuerpo y en la mente. Se conoce como Qi o Chi en la medicina china y como Prana en la India. Este concepto se relaciona con el bienestar general y el funcionamiento del organismo en su totalidad. En realidad tenemos una mezcla de los dos, es decir, el cuerpo físico que podemos apreciar con nuestros sentidos y que es el chasis formado por los huesos, los músculos, los órganos, etc. Y también tenemos varios cuerpos energéticos superpuestos unos a otros, formados por los meridianos de acupuntura, los chakras, etc. Hasta la fecha, el cuerpo energético para la medicina dominante no era más que mera pseudociencia, aunque la observaban mediante electroencefalogramas, electrocardiogramas, electromiogramas y que se sabía que existía un potencial de membrana en todas las células. Mientras que la medicina energética, mucho anterior a la medicina dominante y no por ello menos moderna, es considerada como una medicina alternativa y busca equilibrar los campos de energía del cuerpo humano para mejorar la salud física, mental y emocional. Se basa en la idea de que el cuerpo posee una fuerza vital y que las enfermedades ocurren cuando hay bloqueos o desequilibrios en esa energía. Pero la ciencia es infalible con la verdad
y ha demostrado que todas las células vivas emiten una luz muy débil llamada biofotones. Este brillo natural es el resultado de reacciones químicas del metabolismo. No se puede ver con los ojos porque es 1000 veces más suave que la luz que podemos notar, pero se mide con aparatos especiales. La energía celular o vital es la fuerza que las células usan para vivir y trabajar, es decir, energía cinética. El cuerpo toma los alimentos y el aire, es decir, energía potencial, y los cambia en una molécula llamada ATP, es decir, o adenosín trifosfato. El ATP funciona como una pila pequeña que guarda y da fuerza rápida para mover los músculos o reparar el cuerpo, cuando recibe la información necesaria de los homeoterápicos biofotónicos para equilibrar y curar el cuerpo físico y el energético, a la vez, en su totalidad. Con todo lo dicho, se puede entender que la homeopatía sea la medicina del futuro. Bases científicas las tiene todas, solo hace falta que la farmaindustria se humanice y busque la salud de las personas, y no tan solo su negocio, y hasta pague a políticos y periodistas para que propaguen falacias de autoridad en su contra basadas solamente en su codicia y no en el amor al prójimo. También es posible que la homeopatía tenga una evolución de lo manual a lo digital y se trate de fabricar aparatos que generen ondas inversas a las que emite el enfermo para dar lugar a una interferencia de aniquilación que devuelva al enfermo a la salud. En resumen, primero, lleva más de 200 años demostrando su efectividad. Segundo, está basada en las ciencias elementales. Tercero, no es una pseudoterapia ni una medicina alternativa. Cuarto, carece de efectos secundarios. Quinto, no funciona por efecto placebo, es útil para todos los seres vivos. Sexto, no es un fármaco. Séptimo, actúa sobre la totalidad del paciente. Octavo, su principio curativo no es activo, sino reactivo. Noveno, no es agua ni azúcar, son ondas electromagnéticas o biofotones. Y décimo, los homeoterápicos son baratos, no es un negocio.